Tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora el tema de láminas curvas. Al comienzo, cuando analizamos las láminas en general, nosotros planteamos que las mismas láminas habían sido dejadas de utilizar en la construcción civil, sobre todo por la complejidad constructiva que demanda elaborar una lámina, sobre todo de doble curvatura. Entonces, y que la utilización del concepto de laminar había vuelto a retomarse a partir de dos eventos. Una, la aparición de materiales compuestos, esto es que nos permiten resolver cualquier tipo de forma a partir de su moldeabilidad, digamos, de su capacidad para poder moldear cualquier tipo de forma que se nos ocurra. Y la otra es la aparición o la manera de los programas de elementos finitos que con esta teoría nos permiten resolver también cualquier tipo de forma que nosotros le queramos dar a la lámina. Siempre teniendo en cuenta de poder conocer la teoría o el funcionamiento de las láminas. Entonces, de esos dos eventos nosotros recuperamos la posibilidad de utilizar las láminas como elementos que dan forma y a su vez resistencia a las piezas. De hecho, por ejemplo, podemos ver que estructuras que antes estaban hechas con tubos o con caños y una chapa, que podría ser, por ejemplo, bicicleta, por ejemplo, hoy están resueltos mediante fibra de carbono con monocascos, ¿sí? Hechos con una lámina, con una sola lámina completa, integral y que resiste por la forma. Entonces, esto se puede hacer porque, primero, el material se puede moldear a la manera que nosotros, a la forma que nosotros queramos, y dos, porque lo podemos resolver y obtener los esfuerzos y las tensiones a las cuales está trabajando. Entonces, con esos dos, debido a estos dos eventos, nosotros podemos resolverla. Las láminas curvas presentan una complejidad o una característica que hace que haya dos teorías diferentes para resolverla. Una teoría que se dedica a las láminas de espesor grueso, donde el espesor tiene una relevancia importante frente a las otras dimensiones, como los radios o los diámetros, y la otra es la teoría de láminas delgadas, que se acerca más a la teoría de las membranas, que esto es láminas isostáticas, en donde el espesor prácticamente es despreciable. ¿Por qué existe esto? ¿O por qué estas dos teorías? Lo vamos a explicar con un modelito simple, como para poder darnos cuenta de cuáles son los esfuerzos que dejan de tener importancia dentro del análisis de la membrana o de la lámina delgada, y cuáles son los que empiezan a tener más importancia. Para esto, nosotros tenemos este modelito que está acá, ¿sí? Entonces, ahí se ve. Entonces, acá está marcado este modelo, tenemos aquí marcados unos puntos y otros puntos aquí debajo. Esto, imaginemos que esto es un sector de un cilindro o una lámina que tiene un radio, en este caso de unos 30 unidades, y el espesor de este cilindro son 5 unidades, con lo cual la relación entre el radio y el espesor. Bien. Entonces, si nosotros a esta lámina le aplicamos una presión interior, vamos a ver que esto no se mueva, una presión interior, ustedes pueden ver cómo los puntos externos, ¿sí?, de la lámina, que están marcados en el extra 2 de la lámina, o sea, aquí, se separan mucho más que los puntos que están en el intra 2. ¿Esto qué quiere decir? Además de tener un esfuerzo normal de tracción, si fuera exactamente o solamente de tracción, los puntos de afuera y de adentro se separarían lo mismo. Quiere decir que si nosotros tenemos que los puntos de afuera y los puntos de adentro se separan diferentes medidas,
estamos diciendo que tenemos tracción más una flexión que hace que la fibra exterior se deforme mucho más que la fibra interior. Entonces, aparece un esfuerzo de flexo-tracción, ¿sí? De tracción y flexión. Esto complica o complejiza el análisis de la lámina cuando tiene espesor grueso. Ahora bien, a medida que yo voy reduciendo este espesor, ¿sí? Entonces, esa flexión que me está complicando el análisis de la lámina empieza a desaparecer o a tener menos prevalencia frente al esfuerzo de tracción. Empiezan a prevalecer los esfuerzos de tracción. Entonces, a medida que nosotros bajamos el espesor al mínimo posible, vamos a tener menos incidencia de esos esfuerzos de flexión. Y menos, entonces aparecen la simpleza en la resolución de la lámina. Quiere decir que nuestras láminas, las láminas que nosotros vamos a analizar, van a estar fundamentalmente resueltas con tracción, ¿sí? Tracción en un sentido y en el otro, ¿sí? Y la presión interna. Esto responde a la ecuación general de las láminas, que dice que la tracción en el sentido X, por ejemplo, dividido el radio, más la tracción en el sentido Y dividido el radio, es igual a la presión exterior. Concepto que queremos redondear, y a partir de ahora vamos a poder resolver o intentar ver cómo funcionan las láminas con pequeño espesor y con esfuerzos que sean compatibles siempre con la forma. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que las láminas resistían por la forma en la medida en que esta forma se aproximara a lo que se llama el antifunicular de las cargas. O sea, si yo le pongo una carga uniformemente distribuida, esta lámina va a funcionar con presión. Ahora, si yo le pongo una carga concentrada, esta lámina va a tener problemas de flexión, porque esta lámina no representa el antifunicular de esta carga que estoy aplicando ahora, y sí representa el antifunicular de esta otra. Entonces, el concepto de antifunicular es el concepto de la forma tal que frente a una carga funcione con esfuerzos. Y el funicular, obviamente, es el contrario. Es la forma tal que frente a una carga funcione con esfuerzos solamente. Dicho esto, vamos a pasar a ver la presentación del tema teórico de láminas curvas, empezando por las láminas de cañón corrido, o sea, con una sola curvatura y rectas en el otro eje.